Hola, buenas tardes. Soy representante de la Asociación Valentín Andrés. ¿Qué es lo que pinta la asociación? Pues desde la asociación pretendemos, desde hace ya 25 años, este es el 25 aniversario, pretendemos ser un poco el catalizador. Como sabéis muy bien, catalizador es aquello que hace que las reacciones se produzcan y, si es posible, que se produzcan más rápidamente. Pues bien, pretendemos ser catalizador de la actividad cultural de esta villa. Por supuesto que hay otras asociaciones que lo hacen muy bien, pero nosotros queremos ser un poco la proa de que lance y dinamice la actividad cultural. Y dentro de las múltiples actividades que la Asociación Cultural Valentín Andrés ha realizado este año, pues hay algunas con más solera, que tienen más años, pero este año descubrimos algo que para nosotros fue una sorpresa, y que fue una sorpresa y una alegría el saber que aquí en Grado había un personaje, un amante de la música, con una colección impresionante de acordeones, que es lo que estamos viendo, esta maravilla. Él es Felipe Rubiano. Y entonces un buen día pues se nos ocurrió, pues, ¿por qué no hacer una exposición y hacer unas jornadas de acordeón? Y en eso estamos. Llevamos unos días con esta exposición, llevamos unos días realizando jornadas de acordeón, y esta de hoy es una de ellas. Y para nosotros es un placer enorme tener a Jamín, con esos 93 lúcidos años que todos pues, deseamos, y que para nosotros es un ejemplo. Y simplemente daros la bienvenida, a esperar que disfrutéis, y dar el paso a Felipe Rubial, que en este caso es el verdadero artífice de esto que estamos viendo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes, señora alcaldesa, bienvenida. A mí, muy buenas, bienvenido, es un placer tenerla aquí, señoras y señores. Muchas gracias por vuestra presencia a un acto más, en este caso de reconocimiento a la labor de músico, de acordeonista de los pueblos, de la música de los pueblos, de la tradición más profunda y de las raíces más profundas en Asturias. Para mí, desde luego, es un enorme placer poder hoy compartir este momento con Jamín, con su familia, con sus amigos, sois todos, y más alto o más claro. Sí, es que estos micros no son ya muy buenos. No, que decía que bueno, que es un enorme placer el poder organizar, el poder, dentro de una exposición como la que tenemos, homenajear hoy a un acordeonista. No es un acordeonista pues que va muy cerca del siglo, que casi nada. Es decir, antes me hablaba de un acordeón, que no recuerda su nombre, pero por las características que me decía, debía de ser un acordeón pues de muchos años, ¿no? De muchos años, como otras tantas como en Asturias, ¿no? El acordeón tan importante y tan necesario en todas las fiestas, en todos los sitios donde se tocaba, ¿no? Sustituyó a muchos instrumentos tradicionales, panderetas, siplas, chistus, de todo, y armonizó mucho las fiestas de los pueblos, ya digo, de lo más profundo. Este es el piano de los pobres. Los pobres no tenemos dinero para un piano de cola, tenemos dinero para eso, y nos acompaña, y nos sigue por donde quiera que vamos, y además no necesitamos que nos acompañe ningún instrumento más, que bienvenido sea siempre, ¿no? Pero es verdad que el acordeón siempre forma parte de esa tradición más absoluta. Muchísimas gracias por vuestra presencia, y ahora vamos a dar ya paso a un hombre muy conocido aquí, muy querido también en este concejo, José Ambas. ¿Qué
tal escucháis la voz sin micro? ¿Escuchasme mejor? ¿Así, no? Bueno, estoy muy contento por estar en Grao reconociendo la trayectoria de este paisano que ya Jamín de Duriga, que aunque Duriga pertenece a Salas, ya sabéis que la caída de estos pueblos de Salas, de Corniana para acá, ya caída de Grao. Decía Mazucena que siendo de Duriga, a Salas iría media docena veces, pero en Grao daba todas las órdenes. Bueno, porque las caídas de los concellos son así, y a esa parte de Salas, toda la baixada da Cabruñana, cae para Grao. Por eso siempre se dice que Grao tiene mucha caída. Ya verdad, Jamín. Primeramente, voy a decir que últimamente la vida cultural en Grao está viviendo buenos momentos. Y a eso hay que decir. Soy home de criticar, casi que tengo fama de ser muy criticón, cuando la clase política asturiana lo fai tan mal como lo fai. Pero últimamente tengo que decir que la vida cultural en Grao ya casi ejemplo para los otros 77 concellos. Quiere decirse que Grao, gracias al trabajo de Felipe Rubial, a esta colección, pero por supuesto a la colaboración de este ayuntamiento, va a convertir Grao en la capital de la acordeón asturiana. Gracias a la propuesta de otra gente, Grao convertióse en la capital de la indumentaria tradicional asturiana. Y yo, claro, falo del campo en el que me muevo, que ya la cultura tradicional y la identidad asturiana. Podía falar del apoyo a los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, a tantas actividades que faemos nesta Casa Cultura, que de tanto usalla vamos bastalla, bien gastada tea si ya por faer actividades, o del apoyo a los paiones de Temia. Quiere decirse que yo, todo lo que propongo últimamente en este concello va para adelante, y esto para mí es importante. Foi el caso de Jamín. Aprovechando esta impresionante exposición de curdiones, yo y Arransés, del Archivo de la Tradición Oral de Ambás, falamos con Felipe, con la Asociación Valentín Andrés, ya dijimos ya al momento, porque Jamín va a estar muy a gusto rodeado de cordiones, de faer un reconocimiento, un homenaje, lo que gusta a él, un reconocimiento y un homenaje a un paisano que, aunque no lo aparenta, tiene ¿cuántos años? 96. ¿Hay algún problema técnico? No, ya para el ruido. Vale. Ya, está apagado. Bueno, Jamín, ya vos que ya de Duriga, foi nacido en un pueblo de Pravia, que ya Lluercias, ya sabe Jamín que yo digo todo en asturiano. ¿Cómo se di en asturiano? Lluercias. Para que luego digan los periódicos que los que recopilamos la toponimia que la inventamos. Si lo dije a mí, tiene más peso que se lo di antes. Lluercias, de Pravia. Ahí nace Jamín, pero con 4 años para Duriga. Sí. Con 4 años para Duriga. El mundo del acordeón ya desde niño con un acordeón de botones. Sí. ¿Cómo te fixiste con la primera acordeón? Mi tía. Él con los trajeron. Los tíos que lo llevaron para Duriga, era un acordeón. ¿Cómo era aquella acordeón, amigo? De 4 bueno, las teclas. ¿Botones? Sí, 2 corridas de botones. 2 corridas de botones, de esas que calcando uno daba 2 Una notas. nota abriendo y otra cerrando. Muy
un acordeón, En el mismo botón. el mismo botón, una abriendo y otra cerrando. Esto ya el acordeón diatónico, que a la que ahora en la música tradicional tenemos a Octavio Trapiella, que máis xente, bueno, a Felipe, que máis xente hai por aquí que toca el acordeón de botones. Marisol, una vaquera afincada en Grau. Bueno, pues na música tradicional ahora estamos otra vez volviendo a sacar arriba el acordeón de botones. Ya después, como tantos cordeoneros de esta redolada, esto foi lo normal na tradición, pasaron al acordeón esta grande de piano que é formado. Yo non tengo muchos conocimientos de acordeón. Jamín foi cordeoneiro. Pola de botones autocabas, polos que? Por los esfollones. Polos esfollones. Empecé con los esfollones. Polos esfollones, que era a estos cordeoneiros, polas cordeoninas de botones, iban a armar un pouco de función o último día que se esfollaba, que se quitábase la folla pa un llao e armabas allí la de coer. E así non había acordeón, agarraban el baño de bañar las fabas e a tocaban el baño. Estas son las fiestas de los esfollones, ou yo non sei se pa ir pa salas, sei que sí, porque sei que é igual que Grau, culturalmente, non había esa costumbre de faer queixadelladas ou bullinadas. Sí, bullinadas. ¿Cuánta xente desta capilla sabe lo que é faer unha bullinada? A ver como estamos en cultura asturiana. Que levanten la mano los que sepan lo que é faer unha bullinada. ¿Y a para qué se faía unha bullinada? ¿Cuántos lo saben? Home, esta xente sei que la sabe. Cuidado, hai tres aí que lo saben, que non levanten la mano. Pero bueno, quitando los que y a Sancho también lo sabe, y a Manolo también lo sabe, los demás también. Los demás ya los de Duriga sabemos. Decísme de verdad que non sabéis lo que é unha bullinada, ni unha queixadellada. Bueno, nada, suspendíos en cultura tradicional. Suspendíos en cultura tradicional. Nos pueblos, había familias que tenían una sala bona e a para sacar unas perras freían unas bullinas, queixadillas, que non llevaban nada dentro, que era el pan. Podían fer unha queixadellona ou unha bullinona que se rellenaban e esa faían papeletas e a sorteaban para sacar alguna perra máis para rifala, efectivamente. E a pola bullinada ou queixadellada en Salas, en Valmonte e en Grau, e en Suniedra, en Teberga, todos os concellos estos do Camín Real de la Mesa, pois organizábanse bailes, e a llamaban un cordeoneiro, y arrifaban la bullinona. Esta parte de la cultura asturiana, pues ya lo sabemos. Luego, atrúyanos a Nueva España con que los asturianistas inventan la toponimia y tal. Estamos como burros en tradiciones de la propia tierra. Así nata Asturias de mal, culturalmente. Entonces, con lo que sacaban vendiendo esas bullinas, la abuela de Sancho, Mila la Miruxana, pues faía queixadelladas, nambás. Yo bisabuela, ya vendíanlas a lo que fuera, qué sé yo, nada, a una miseria, y a de esa miseria que sacaban, pues pagaban otra miseria al músico, y a un pouco quedaba para la familia. Esta tradición hay que reivindicarla, y a ver si empezamos a organizar queixadelladas o bullinadas, que igual nos da llamallo de una manera que de outra. Jamín, a más del acordeón, de bien nuevo pasouse al viento. Sí. Cuéntanos tú. Bueno, aprendí con los amadeus de Cornellana. Los amadeus de Cornellana. ¿Cuánta xente conoció los amadeus de Cornellana? Nadie. Creo que no hay a ninguno. Bueno, Azucena sí. Eran 6 hermanos músicos, todos venían, procedían de Cuaña, los padres, de Cuaña, de nada, aparte nada. Y vinieron a Cornellana, y de ahí, pues, normal, hicieron una vida ahí, y tenían 6 hijos, todos músicos. ¿Qué tocaban? Bueno, tocaban varios instrumentos, tocaban la trompeta,
entendéis bien, trompeta, clarinete, trombón, esos eran los Amadeus de Corniana. ¿Cuánto tocaste con los Amadeus? 3 o 4 años, que fue algo empezó. ¿Y a qué tocabas ahí, Jamín? El bombardino. Entonces, acordeoneiro, pero por eso pusimos ahí en cartel ya músico de viento. Bombardino, trompeta. Y al trombón, que tengo un trombón en casa, antiguo, ya que el día que fui a dedicar el programa, ya lo entrevisté, pues no invocaba, porque ya difícil, invocar para el trombón. Ya difícil, y después, bueno, pero no va tanto que me llamó y ya me dijo, ambas, esto ya suena. Esto ya suena, ya está tocando el trombón. 93 años, por aire que lleva. Bueno, también tengo que decimos que 93 años que para levantar esto, cuidado, que saqué la del coche para acá y llegué derrengado. Tocaste los Amadeus, vamos a hacer un resumen así rápido, para no marearte. Ya después de los Amadeus. Después de los Amadeus, rompí con ellos porque no quedé mal, pero hacerle con ellos porque tomaba mucho vino. Les gustaba Morato. Tomábamos el ridículo. Claro. Ellos tenían que emborrachar y no tocar. Ya después. Y decían los del pueblo, Jamín va a ser un borracho como el Amadeus. Y entonces dijiste, da para atrás. Y ahora no, Da para atrás. Bueno, ya después de los Amadeus, La Bahía. ya fue cuando Jamín formó la Bahía. Para los de Grao, la Bahía tiene que ser familiar. Orquesta ya es Bahía. A ver. De Duriga. ¿Eres de Duriga? ¿Cuántos? De Duriga, ¿Nada más tú? nada más yo. Bueno, mi hermano. Mi hermano, el lugar se vivía en orden, pero tocaba de chavalín, era un guajín todavía. ¿Quién más tocaba en la Bahía? Firme. Y luego uno de Moroso, que tocaba el saco. El de Mouruso, el Saso. Firme de Huela. Firme de San Bartolomé de Miranda. San Bartolomé de Miranda, y a tú, y al tu hermano. Y después, después de mi hermano, un batería también de San Bartolomé de Humarado. Todos de la zona esa de la Ría Miranda. Y ya con la Bahía tocaste, yo atrevo a decir que en la mayoría de los pueblos del Concello Grao. Ya lo reformamos, tocó un hijo mío y tocaba un del Berrón, tocaba la guitarra bajo y cantaba muy bien también. Y estaba mucho más moderno, mucho más Toca. El trompeta que estaba aquí, trabajaba aquí en la cooperativa, el molinero. El molinero. Y nosotros llamábamos los pariñeros. El molinero, ¿sabéis quién era el molinero? Trabajaba en la cooperativa Grau. Pero ellos llamaban fariñeiro. Cariñosamente. ¿En cuántos pueblos de Grau tocarías? Yo acuérdome de la última fiesta de Ambás, que sería yo bastante niño, que tocaron ellos. En la mata, este pueblo aquí, San Juan. en San Juan también, aquí junto a la estación. San Pelayo. En Pelayo, Castañero, bueno, Rañeces. Paragoa. Bueno,
eso pusimos aí en cartel músico... Varias verbenas cuando Santana, tocamos en varios sitios, en los barrios por ahí, por la Cruz y por ahí, tocamos también algunos tres quintetos. ¿No tocaste también na Estrada? Sí, a última hora. A última hora tocou na Estrada. La Estrada conocéisla, Después de acabarse en la bahía, Desde que se acabou la bahía, tocou na Estrada. toqué 4 años, hasta que llegó la Estrada. Con que músicos de Grao te tocou tocar? De Grao, de la Foxa, non tocaste con... Ah, sí. Casimiro. Con Casimiro La Foxa? Hai xente de La Foxa por aquí? Y con Herminio, que tenía hermana aquí, de Varadero. Herminio de la Cebo. Bueno, con 93 años, para entretenerse en casa, sigue tocando. Pero la importancia de Jamín para el Concello de Grao, para todos los que somos de los pueblos de este concello, ya para este homenaje, ya para M pouco todavía. Así que los vecinos del Concello de Grao estamos encantados de faerte este reconocimiento, igual que sei que lo dan los de Salas, ya que después van a agarrar envidia y van a faerte unos Salas, ya verás. Yo no contaba con eso. Bueno, ya... Una cosa muy grande. Y entonces me parece que, primeramente, de intentar, porque los dedos tienen artrosis, reuma, el día está de agua, ya peor, Fairán lo que puedan. van a hacer lo que puedan, farán lo que puedan. Pero los años que pesan también, que son 93, pero bajamos el acordeón, que ya os digo que pesa como un demonio, y a él toca de pie, toca sentado. Ya, primeramente, de que tenga el detalle de tocar si apetece una o dos piezas, me parece que el Ayuntamiento de Grao quiere tener un detalle contigo. Yo pido un aplauso. Edificio se feixo este reconocimiento que a la Capilla Los Dolores y además me parece que está escrita. A ver, Benjamín Balsera, primeras xornades de cordioneros. En Grao son primeras xornadas de cordioneros. Ayuntamiento de Grao, 24 del 11 del 2017. Me parece que ha algo muy guapo, que ha un recuerdo muy guapo de Grao. Agárralo tú ahí que te van a relatar, me cago en 10, Jamín. Atención, ahí para los... Feixo entrega de la placa que la prueben ahí te la presentó Elsa, concejala de Festejos del Concello de Grao. Y si te parece quitamos la chamarra y ya tocamos una pieza. Sí, tengo que gritar. Tócala tú, ¿eh? Ambas. Si se pone que eso es de aquí.
A ver si me acuerdo un título. Maravilla Cielo. Está nervioso. Sepáis que no lo feixo mal, en casa todavía lo fue mejor. Pero los nervios son la madre que los parió. Voy a tocar un pupurri asturiano. Ahora va a tocar un pupurri asturiano. Es lo que dimos ninguno. Se adobó a todo.
Yo siempre abuso un poco, déjame. No, tú que quieras. Tengo una petición, que ya que sabe tocar alguna jota muy guapa, ya como él sabe que yo soy muy bailador, yo pídote si te apetece tocar un poco la jota. ¿Apetece? Sí, hombre. Sí, Va. esa es la petición mía. Después tengo otra petición aquí para hacer. Vamos. ¿Tocamos un poco la jota? Sí. Falta gente que la baile, pero vamos a escuchar. ¿Tocas sentado? Sí. Toma ahí. Sentado. Yo de cobarde. Paisano. Nebuloso, pero van a matar. Yo ni me acuerdo de la tuya. Ah, ¿qué quieres? Una jota de jota. Ya que no toque más, pero quiero tocar otra. Va a tocar Muñeira, porque claro, había un refrán que decía en esta zona, no hay jotas en Muñeira. Pero que descansa un poco. Eso, que descansa. Y en cuanto descansas, vamos a pedir a Felipe que nos toque con la de botones una pieza. Y así descansa un poco, si no nos importa. Un aplauso para Felipe. Ahí va. Si vos parece, para que después toque la Muñeira, pero que descanse un poco.
despedida, la muñeira, una bultina a la muñeira e a de broche, me parece que vais tener que tocar xuntos. Nubieu non me caso e en Xixón pon volunduda. Viva Garao, esa ti que se remate. E tocáis a xuntos, buscas aí de maneira de tal. E ahora toca un pouco la música. Uy, espera. Pero un minutín, a ver. Otavio también se anima, Otavio Trapiella, un aplauso también. Mucho tiempo porque ya un artista y sobre todo un gran paisano, igual él que la mujer que la tenemos ahí sentada, para que también pide un aplauso,
que cuidado que el papel de las mujeres de los músicos, na sociedade tradicional tamén foi moi importante. Al outro día, cando fui a Duriga, dixo Azucena, uei, foi con nosotros Pepín de Muñalé, el flautista, e a dixo Azucena, esta acordeón ya tuya? E a dixo Pepín, no, yo non toco el acordeón. Dixo, ui, pues de Jamín tampouco. E a dixo Jamín, sí, a mí. Bueno, pues el músico tiene que comprar instrumentos callando a veces. A ver, va, ven acá, venga. Home, yo, si Jamín tiene fuerza, para despediros, pedía que tocara una pieza tradicional de esta zona que tocaban los gaiteros antiguamente, ya que él aprendió a tocar con los amadeos, ya que estamos en una capilla, aunque yo no soy amigo de santos, la verdad, pero ¿serás a tocarnos una vuelta de la procesión esa que sabes tan guapa? ¿Vas a hacer el esfuerzo? Si sal, bien, y así no sal,